Buenas tardes, chicos. Bueno, ahora vamos a comenzar con el tema de la semana número 7, donde vamos a encontrar dos subtemas. Uno de ellos es el sistema de interacción celular, donde vamos a hablar de las uniones intercelulares, ¿no? Ok, no te preocupes, Fernando, puedes comentar por el chat. Bueno, entonces, dentro de los sistemas de interacción, comenzaremos por las unidades celulares. Como sabemos, las interacciones celulares pueden darse tanto en células animales como en células vegetales. Ahora, nosotros nos vamos a centrar en los que son las células animales y en sus uniones. Por ejemplo, las células animales tenemos a las uniones especializadas y a las uniones no especializadas. ¿Cuál es la diferencia de esto? Bueno, las uniones especializadas es cuando se fabrican moléculas que van a estar que van a servir específicamente para la unión. En cambio, las uniones no especializadas son moléculas que son fabricadas, pero no son fabricadas con el fin necesario de unirse, ¿no? Sino con otra función. Pero al fin y al cabo sí termina generando una unión, pero una unión de tipo efímera, es decir, que se une, se despega, se une o se despega, ¿no? Dentro de las uniones no especializadas tenemos a los que son las glicoproteínas, a las glicoproteínas dependientes de calcio, como cuáles, como el CAI, acuérdate de CAI, caderinas, adesinas e integrinas. Y también tenemos a las glicoproteínas no dependientes de calcio. Y aquí tenemos a las moléculas conocidas como el CAM, que son moléculas de adhesión celular. Ese son el significado de sus siglas, ¿no? Ahora, cuando hablemos de los que son las células vegetales van a estar formados por los que son los plasmodesmos. Los plasmodesmos van a ser estructuras que se encuentran entre dos células. Por ejemplo, aquí tenemos una célula y otra célula. Entonces, entre ambas células vamos a encontrar los que son los plasmodesmos. Y estos van a generar un hueco en la membrana. Ok, estos van a generar huecos en la membrana, pero también, como recordemos, a comparación de las células animales, las células vegetales tenían otro componente que no solo es la membrana celular, sino también la pared celular. Entonces, estos huecos no solo se van a dar en la membrana, sino también en la pared celular. Y aquí vamos a encontrar a una proteína llamada plasmodesmina, que también lo va a atravesar. Y entonces esto va a servir como un equilibrio ante cambios de presiones, ¿sí? Ya. Bueno, eso les hice un mapa para que puedan ver como que a grandes rasgos lo que vamos a tocar hoy día, pero como les digo, básicamente nos vamos a centrar en las células animales, pero específicamente en las uniones especializadas, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar de las uniones no especializadas. Aquí, miren, no son visibles ni al microscopio eléctrico, o sea, estas uniones no vamos a poder verlo, obviamente que no a nivel macroscópico, tampoco vamos a verlo a nivel microscópico, porque no son visibles en el microscopio electrónico. Además, en células que se adhieren para migrar, y esto lo vamos a ver aquí, ¿no? Estos son los neutrófilos. Entonces, por ejemplo, cuando hay una inflamación, nuestras células, por ejemplo, los neutrófilos van a migrar a ese lugar de inflamación para hacer todos los procesos necesarios, ¿no? Eso lo van a ver más adelante en patologías, hasta en inmuno. Entonces, lo que yo quiero que tengan una visión general es que primero va a haber una activación del endotelio. Este es el endotelio, bueno, aquí está su célula. Y entonces, estos van a empezar a atrapar a los neutrófilos y estos van a empezar a rodar, ¿sí? Y esto lo van a hacer a través de las selectinas. Como pueden ver aquí, están atrapando a los neutrófilos para que empiecen el rodamiento. Luego, ¿cómo hace esta célula, este neutrófilo, para saber que ahí es el punto de inflamación? En realidad, las selectinas no hacen nada de eso. Los que son de alta afinidad son las integrinas. Entonces, las integrinas lo que van a lograr es frenar esta célula y decirle, ojo, ya has llegado al punto de inflamación, está cerca, entonces quédate fijo aquí, ¿no? Entonces, es lo que podemos ver en la activación de los neutrófilos y la adherencia a los neutrófilos. Recordemos que la adherencia es con una molécula de alta afinidad y estas vienen a ser las integrinas.
Ya, y finalmente van a generar un espacio entre las células endoteliales, como pueden observar aquí, para que esta célula atraviese. Y entonces eso va a ser la invasión de neutrófilos. No sé si me dejé entender hasta ahí, chicos. Bueno, supongo que todos bien. Bueno, en relación a las uniones no especializadas, también hablamos de... Sí, dime, Valeria. Sí, hola, una pregunta. ¿La invasión se podría decir que es lo mismo que la diapedesis? Exactamente, sí. Ajá, Sí. es lo Ah, mismo, ok, gracias. es diapedesis. Ok, bueno, en células que se adhieren para migrar es lo que acabamos de ver, ¿no? Que finalmente se da la diapedesis y también se encargan de, en agrupaciones celulares van a formar tejidos y órganos en desarrollo y también al comienzo de la formación de uniones estables o morfológicamente diferenciadas. Pero lo que quiero que recuerden aquí o lo quiero que se graben acá es que no son visibles en el microscopio electrónico y también sirven para adherirse a las células para poder mirar. ¿Ya? Y bueno, estábamos hablando de los que son las selectinas. Y bueno, las selectinas se encargan de reconocer carbohidratos específicos que se van a encontrar en los extremos, ¿no? Tanto de glucoproteínas, por ejemplo. También están asociados al tráfico de linfocitos, a los ganglios linfáticos y a la migración de estos leucocitos a los lugares de inflamación. Como les comentaba en la anterior imagen, las selectinas van a estar aquí, ¿no? Y van a estar encima de lo que es el endotelio y van a permitir la adherencia de los neutrófilos para ir hacia el lugar de inflamación. Entonces, por eso la selectina forma parte de este proceso. Además, encontramos distintos tipos de selectina. He subrayado como que las palabras claves para que te acuerdes qué selectina es cada uno. Por ejemplo, cuando hablamos de las selectinas E, son las selectinas para las células endoteliales, la selectina P, que son las selectinas para las plaquetas, y la selectina L, que es la selectina para los leucocitos. ¿Sí? A ver, chicos, me esperen un momentito, por favor. Eh, Y bueno, como pueden observar en la imagen, la selectina L tiene lo que es un dominio estructural, al igual que la selectina E y la selectina P. Pero lo que quiero resaltar es que la selectina P es la que tiene o abarca a nivel extracelular, ¿sí? Y atraviesa ambas membranas. Ahora, a ver, varios de sus compañeros me están tratando de justificar sin asistencia. Espera un momentito, voy a tratar de contestar. Ya, listo, ahora sí. Ya. Continuemos, chicos. ¿Hasta ahí todo claro con las selectinas o tienen alguna duda? Las selectinas forman parte de los que son las uniones no especializadas y sirven mucho para lo que es la migración de los leucocitos al lugar de inflamación. Sí, todo claro. Ok, genial, Fernando. Bueno, ahora como les dije, básicamente la clase se va a tratar de los que son las uniones especializadas. Entonces, estas uniones se encargan de mantener la integridad estructural de los tejidos y están mediados por dos sistemas. El primer sistema es el de proteínas de membrana que actúan como moléculas especializadas de adhesión y estas van a ser conocidas como las máculas. ¿Qué quiere decir esto? Es que dentro de las proteínas de membrana son como un punto de unión, ¿sí? Mientras que en el segundo, que son las áreas especializadas de la membrana incorporadas a uniones celulares conocidas como zónulas, va a ser un conjunto de estos puntos de unión. Entonces, ese conjunto de puntos de unión se va a conocer como zonas.
Bueno, y más en el punto de vista biológico, le van a llamar zónulas. Sí, entonces quiero que recuerden, las proteínas de membrana que vienen a ser punto de unión es conocido como mácula, mientras que el conjunto de estos puntos de unión son las áreas especializadas de la membrana o también conocido como zónulas. ¿Ya? Ahora, cuando hablemos de los tipos de uniones, vamos a tener tres tipos de uniones. El primero son las uniones oclusivas o estrechas que van a actuar como barreras impermeables, es decir, que no van a permitir la comunicación celular ni el paso de sustancias, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante a profundidad. Y también tenemos las uniones de anclaje adherentes que van a permitir cierta tensión mecánica. Y por el lado de las uniones comunicantes o los de nexo o los de gaps, estos a comparación de las uniones oclusivas van a ser todo lo contrario, ¿no? Ellos sí van a permitir el movimiento de las moléculas entre las células, o sea, sí van a permitir la comunicación, como su mismo nombre lo dice, comunicantes. Ya, y bueno, por aquí podemos observar los que son el desmosomas, donde ya se tiñe mucho más fuerte a comparación de los otros tres lugares. ¿Por qué? Porque ellos debajo de su membrana van a tener uniones adherentes, ¿sí? Dentro de su membrana van a tener los que son las uniones adherentes, es decir, los desmosomas forman parte de las uniones de anclaje o también conocidos como adherentes. Luego, tenemos más arriba los que son las zónulas adherentes. Si bien es cierto, hay un refuerzo debajo de la membrana, pero no es tan potente como lo son los de los desmosomas. Por eso en los desmosomas es mucho más pigmentado estas uniones que a comparación de las adherentes. Y bueno, en la parte superior lo que tenemos son las zonas ocludens. ¿Ok? Esto es para que tengan como que a grandes rasgos los que son cada uno. Y bueno, vamos a verlo más adelante, pero para que se les grabe también, cuando hablamos de las uniones adherentes, vamos a hablar de las que son los filamentos de actina, ¿sí? Hasta ahí todo claro, chicos. No se preocupen porque esos tres tipos de uniones los vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Sí me logré entender, chicos? A ver, creo que alguien comentó. Sí, todo claro. Ok, genial, Fernando. Ya bueno, y aquí como les comentaba, vamos a hablar de los tres tipos de uniones. Primero tenemos a la unión oclusiva, unión estrecha, también vamos a hablar de las uniones comunicantes y finalmente de la unión de anclaje o adherente. He tratado de hacer un resumen con las cosas más importantes de sus diapositivas proyectadas por el doctor. Y bueno, comencemos con lo que son las uniones oclusivas o uniones estrechas. Como les comentaba anteriormente, estos iban a formar un tipo de barrera, ¿no? Este tipo de barrera lo que iba a hacer era impedir la comunicación entre las células. Entonces, por ende, va a prevenir muchas cosas, ¿no? Uno de ellos es que previene la migración lateral de las proteínas especializadas de membrana. También previene la difusión de moléculas. Cuando habíamos hablado del transporte, ¿se acuerdan que habíamos hablado de transporte pasivo, transporte activo? Y uno de los transportes era el transporte por difusión. Entonces, lo que hace esta unión oclusiva es prevenir la difusión de las moléculas entre células adyacentes, es decir, entre células seguidas. Ahora, pero si hacen o evitan que se dé la comunicación, ¿por qué existen? Porque son importantes en células que se encargan de la absorción y de la secreción, y en células que realizan un transporte activo, porque recordemos que el transporte activo íbamos a utilizar, era un transporte que utilizaba energía, es decir, que utilizaba la molécula energética del ATP o que utilizaba bombas, ¿no? Entonces, cuando hablemos de los que son las uniones oclusivas, como pueden observar, esa es la típica imagen que te van a poner en una unión oclusiva, ¿no? Que es un cinturón alrededor de la célula. Estas bolitas que ven como un rosario, una cadena que da puertas a los que son las paredes celulares de a las membranas celulares de cada célula, estas bolitas son conocidas como las uniones oclusivas. Aquí se puede ver de una manera, de una forma, y esta es de otra forma, ¿no? Aquí tenemos la membrana apical, dos membranas apicales, y estas son los que vienen a ser las uniones oclusivas, que es como un tipo de rosario que envuelve, o un cinturón que envuelve a las membranas.
Ahora, estas zonas, también dentro de ellas vamos a encontrar las que son las zónulas ocludes, que son zonas de contacto celular con uniones estrechas. Y también su profundidad es de 1 micrómetro y como les había comentado, es con la forma de un cinturón alrededor de la célula. Además, no hay una fusión total de las hemimembranas, sino a intervalos. O sea, me está diciendo que cuando aquí tenemos dos células, ¿no? Y aquí tenemos como que las bolitas de las uniones. Entonces, estas uniones oclusivas no es que no van a permitir el paso de toda la célula, sino que van a ser por intervalos, dejando espacios, ¿sí? Ahora, esas son las uniones oclusivas o uniones estrechas. Y por otro lado tenemos a las uniones comunicantes que tienen varios nombres, ¿no? Uno de ellos son las uniones de nexo, las de hendidura o también conocidas como los gaps. Es más común que te pregunten en los exámenes por gaps, pero igual en una clave te pueden poner, ¿no? La clave correcta es de nexo, entonces tú dices, pero eran uniones comunicantes. Pero no, o sea, las unidades comunicantes también se conocen como gaps, como hendiduras y como nexo. Ahora, como su mismo nombre lo dice, son comunicantes, entonces por ende facilitan la comunicación entre las células. Permiten la difusión selectiva de moléculas entre células adyacentes. O sea, mira, a comparación de la unión inclusiva, la unión me decía que prevenía la difusión de moléculas. En el caso de las uniones comunicantes, sí permiten la difusión selectiva. Ahora, esto que está de color amarillo es porque ha sido pregunta de examen. ¿Dónde es más frecuente que se den las uniones comunicantes? Las uniones comunicantes son más importantes en los que son las células musculares, cardíacas y lisas. O sea, las células musculares pueden ser cardíacas o lisas. También había leído que es prevalente en lo que es el sistema nervioso, pero para el examen he visto y en sus diapositivas les ponen células musculares cardíacas y lisas. Ahora, la gran pregunta es que entre el paso de ambas células, porque permiten la comunicación a través de los gaps, ¿qué moléculas van a permitir? O sea, ¿qué moléculas van a pasar por estas uniones? Bueno, van a pasar moléculas como los oligosacáridos, las vitaminas, los nucleótidos y los aminoácidos. ¿Ustedes creen que las proteínas pasan por las uniones comunicantes, chicos? ¿No? No, muy bien, Valeria. Sí, el doctor lo había explicado muy bien ahí también en sus diapositivas, que las proteínas no atraviesan las uniones comunicantes y esto debido a que tienen un alto peso molecular. Y bueno, hay ciertos iones que vamos a ver más adelante que atraviesan fácilmente, ¿no? Como lo habíamos visto en el transporte pasivo y no son necesarios en un transporte por uniones comunicantes o gaps. Y bueno, aquí podemos observar los que son las uniones comunicantes, ¿sí? Y estos como van a tener formas circulares, su bolita al centro, ¿no? Su anillo o también conocido como el canal. Ahora, ¿dónde abundan estas uniones comunicantes? Se van a dar generalmente en lo que es la embriogénesis. Ahora, quiero que observen estos de aquí son conocidos como las conexinas, ¿no? Aquí tenemos a lo que son las uniones comunicantes y las uniones comunicantes van a estar compuestos por los que son los conexones. Estos conexones, dentro de ellos vamos a encontrar los que son las conexinas. Y bueno, estas van a estar compuestas en manera circular como un hexágono porque son 6 partes. Y estas van a tener la propiedad de abrirse y de cerrarse. ¿Ya? Y es ahí donde si se abre permite el paso de un oligosacárido, de una vitamina, y si se cierra no permite el paso. Pero básicamente lo que quiero que recuerden es que las células comunicantes van a facilitar la comunicación y además son importantes en las células musculares, cardíacas y lisas. Y también, chicos, esto ha sido pregunta de examen. En las uniones comunicantes, ¿qué encontramos? Encontramos a las conexinas. Si no hay conexinas, se van a poner conexones. Entonces, esos puntos son claves que he visto en preguntas pasadas. Y finalmente tenemos a la unión de anclaje o adherente que se encarga de unir el citoesqueleto de unas células con otras y con los tejidos adyacentes. Es decir, aquí vamos a encontrar una estructura como el hemidesmosoma
que si bien es cierto, no te une una célula con otra célula, es decir, la membrana de una célula con la membrana de otra célula, pero sí te une la célula con lo que es la matriz extracelular. ¿Recuerdan que en clases pasadas ya hemos hablado de la matriz celular? Entonces, el hemidesmosoma permite la unión entre la célula y la matriz extracelular. Por eso, dentro del concepto de unión de anclaje, nos dice que une el citoesqueleto de unas células con otros citoesqueletos, pero también con tejidos que son adyacentes. Ahora, como les había nombrado a nivel general en la imagen anterior, estos van a interaccionar con los que son las fibras de actina, ¿sí? Las fibras de actina, y mayormente o más frecuentes se encuentran en el intestino delgado y actúan como una barrera terminal. Ok, bueno, y su tamaño sería 25 nanómetros y lo que brinda es una estabilidad mecánica que finalmente se conoce como una unidad cohesiva. Ahora, dentro de las uniones de anclaje o adherentes vamos a encontrar, va a estar formado por 4. Los hemidesmosomas, que como les había comentado, unen a la matriz extracelular con un pedazo de la membrana celular de la célula. Y también tenemos a los desmosomas, que están compuestos por filamentos intermedios. Y también encontramos a las zónulas adherentes y a las uniones adherentes. Estas son las uniones adherentes que, a comparación de los desmosomas están compuestos por los filamentos intermedios, mientras que las uniones adherentes están compuestos por filamentos de actina. Y bueno, nosotros tenemos al hemidesmosomas. Aquí no observamos las zónulas adherentes, pero esta imagen está completa porque encontramos a las uniones comunicantes o las uniones de nexo, que son las uniones tipo gap. Y también encontramos a las uniones estrechas o u oclusivas, que si te das cuenta son como un tipo de invaginaciones que son por intervalos, pero que evitan el paso de sustancias y de comunicación celular. No sé si hasta ahí me dejé entender, chicos, o tienen alguna duda, alguna pregunta. Todo claro, genial, Fernando. Ok, gracias, Valeria. Bueno, entonces sigamos. Aquí hay una imagen también muy bonita de lo que estamos tocando, que son 3 tipos de uniones, ¿no? Las uniones estrechas o las uniones oclusivas, como pueden observar aquí, no está totalmente seguido, es decir, no es que obstruye el paso de todo por uno, sino que lo hace por intervalos, como lo dice en su concepto, ¿no? Entonces, estas son las uniones estrechas y, como les dije, acuérdense de un tipo de rosario, pero en forma de cinturón, ¿no? Ahí están las bolitas. Ahora, otro tipo de unión es la unión comunicante, también conocida como nexo o unión gap. Estas uniones van a permitir el paso de sustancias. Aquí los tenemos. Y bueno, finalmente tenemos las uniones que tienen como subpartes o como, por así decirlo, más compuestos, que son las uniones de anclaje. Las uniones de anclaje vamos a encontrar los que son los hemidesmosomas, a los desmosomas y a las uniones adherentes. A ver, anteriormente les había comentado que uno de ellos está con el filamento intermedio y otro con los de actina. ¿Recuerdan cuál era el que estaba compuesto por actina? Los de anclaje. Las uniones adherentes. A eso te refieres, Sí, ¿verdad? sí. Ok, sí, muy bien. Se encargan de unir células, pero esas van a estar relacionadas a los filamentos de actina. Y el que está relacionado a los filamentos intermedios, chicos, que unen las células. Ya bueno, los que están relacionados a filamentos intermedios van a ser 2 que se parecen, que son los desmosomas y los hemidesmosomas. Estos son los filamentos intermedios.
¿Ok? Sí. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Ok, genial, Fernando. A ver, chicos, si me pueden ayudar con esta pregunta. Fue pregunta del final. A ver, su compañero me dice la P. ¿Alguien más? La D. Ya, ¿alguna respuesta más? Fernando dice B, Valeria dice D. Igual recuerden que es preferible que se equivoquen aquí a que se equivoquen en el examen, chicos. Ya, a ver, bueno. Esta pregunta está... o sea, cuando ustedes ven mucho texto, como que se trauman y dicen, ay, no, no voy a poder responderla. Pero está totalmente fácil, chicos. Si el tema, estamos hablando, uniones comunicantes, es comunicación celular. Entonces, nosotros razonamos que es entre células. Tenemos una célula y otras células. Entonces, sus comunicaciones se pueden dar estos, a excepción de las adherentes que es con la matriz extracelular. Entonces, aquí me dice, permiten solamente la salida de sustancias del citoplasma al espacio extracelular. Al espacio extracelular, por lo general, se da hacia el citoplasma de otra célula. Entonces, esa pregunta está tachada, esa respuesta, perdón. Ahora, permite la entrada y salida de sustancias entre el citoplasma y el espacio extracelular. No, no es hacia el espacio extracelular, sino hacia otra célula. Ahora, permite solamente la entrada de sustancias del espacio extracelular al citoplasma. Siempre cuando te digan solamente, esa no es la clave. O sea, nunca digan siempre, pero por lo general, a veces cuando te digan solamente, la medicina tiene muchas excepciones, o sea, no todo es únicamente esto, ¿no? Entonces, siempre cuando tengan la palabra solamente, como que duda esa clave. Entonces, tampoco porque nos hablan del espacio extracelular. Luego me dicen, permiten la introducción de sustancias al interior de la membrana. Podría ser, pero de ahí me dice, permite el paso de sustancias del citoplasma de una célula al citoplasma de una célula vecina. Esa es la clave correcta, chicos, porque estamos hablando de una célula con otra célula. Por ejemplo, específicamente estamos hablando de las uniones comunicantes, es decir, el que permite el paso de las sustancias. Entonces aquí tenemos una unión comunicante, por ejemplo, ¿no? Entonces permite el paso de las sustancias del citoplasma de esta célula al citoplasma de otra célula vecina. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la E no podría ser? Porque me dice que a una célula, al interior de la célula, específicamente al interior de la membrana, me dicen, de la membrana, se está introduciendo una sustancia a la membrana. Pero cuando hablamos de uniones comunicantes, es hacia el citoplasma. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿O quieren que vuelva a repetir la pregunta? No sé.
Bueno, pasemos con la siguiente pregunta. Ok, gracias, Fernando. Las células del miocardio trabajan muy coordinadamente para poder generar los latidos del corazón. Por eso en ellas es de importancia capital la comunicación mediante uniones. Recuerdan que les había dicho, esas preguntas de examen, esa unión era muy frecuente en lo que era tejido muscular, específicamente tejido muscular cardíaco y muscular liso. Entonces, ¿cuál creen que es la clave, chicos? La C. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más? Angie, Camila, Fabiana, José Carlos, Janet, Naomi, Kenny, Valeria. ¿Alguien más tiene una clave o todos concuerdan con su compañero que es la C? Ya. A ver, chicos, nos dice, las células del miocardio trabajan muy coordinadamente para poder generar los latidos del corazón. Por eso en ellas es de importancia capital la comunicación mediante uniones. Bueno, ya sabemos cuáles son nuestros tres tipos de uniones, ¿no? Pero cuando yo les hablé de las uniones comunicantes, o también conocidas como las uniones NEX y uniones GAPS, hablábamos de que son importantes, tienen bastante importancia en las células musculares, pero en las células musculares cardíacas y en las células musculares lisas. Entonces, nos dice aquí, ¿no? Nos habla específicamente del miocardio, que trabajan coordinadamente para poder generar los latidos del corazón. Y es de importancia capital la comunicación mediante uniones. Entonces, también nos está diciendo como que comunicación, también por ahí podrían sacarlo. Ahora, si bien es cierto, no nos dan de frente la clave uniones comunicantes, pero les dije que tienen que aprenderse los demás nombres. Y el que sí nos dan son las uniones de nexo, ¿no? Que es como decir uniones comunicantes. A ver, en células ocludens es lo mismo que decir ocluyentes, adherentes, las desmosómicas pertenecen a las uniones adherentes. Ahora, hasta ahí todo claro, chicos. Igual también lo podrían hacer por descarte, porque tú te das cuenta, ¿no? Aquí estás hablando de uniones ocluyentes, aquí estás hablando de uniones concluyentes, aquí estás hablando de uniones adherentes y desmosómicas también adherentes. Y no pueden haber dos claves del mismo tipo, entonces por ende no sería, porque ambos son dos claves, y el único que es una clave es de nexo. Entonces, por si no te acuerdas en el examen, también podrías hacerlo por descarte. ¿Me dejé entender hasta ahí, chicos? Sí, ok, genial. Bueno, para finalizar este tema, aquí les he puesto una imagen más para que lo recuerden siempre. Recordemos las uniones ocluyentes o también conocidas como uniones estrechas. Estos, al generar como una invaginación, una obstrucción para evitar el pase, no van a dejar un espacio intercelular porque, como lo habíamos dicho, van a actuar como barreras. ¿Sí? Recuerden no deja espacio intercelular. Porque te pueden preguntar, ¿cuáles de las uniones no deja un espacio intercelular? Son las uniones oclusivas o estrechas. Ahora, ¿cuál es el espacio intercelular? Mira, el espacio intercelular es esto de aquí. El espacio entre una célula y otra célula. Y como puedes observar aquí, cuando hay una unión estrecha o oclusiva, no hay espacio intercelular. Miren, fíjense en las bolitas de color rosado, no hay un espacio intercelular.
Pero tú miras, pero veo a los costados, sí, porque recuerda que habíamos dicho que las uniones oclusivas o estrechas eran uniones que iban a estar de manera intercalada, o sea, no eran seguidas. Ahora, luego habíamos hablado de las uniones comunicantes o uniones de nexo o uniones CAP, que están compuestos por canales proteicos de comunicación. Recuerdan que les había hablado de una molécula que era como un hexágono. ¿Cómo se llamaba eso? Comenzaba con la C, esos canales proteicos. Las conexinas. Exactamente, exactamente. Y si no hay conexinas, son los conexones. Están formadas por conexinas. Ya, entonces, si está de color amarillo, recuerden que esa es pregunta de examen. Y bueno, de ahí tenemos a los que son las uniones de anclaje o uniones adherentes, que como habíamos visto, teníamos 4, ¿no? Aquí se olvidaron de los desmosomas, de las ónulas adherentes, de los hemidesmosomas y de las uniones adherentes, ¿no? Ahora, estas uniones, por ejemplo, hay algunos que van a estar con los filamentos intermedios, que son los desmosomas y el hemidesmosoma, son filamentos intermedios. Ya, mientras que las uniones adherentes son compuestos de filamentos de actina, recuerden eso también. Ahora, a comparación de las uniones ocluyentes o estrechas, estas uniones sí van a dejar un espacio intercelular. Por ejemplo, pueden observar en la imagen que sí se llega a observar el espacio intercelular. Entonces, a comparación de las oclusivas no dejan espacio intercelular, mientras que las uniones de anclaje o uniones adherentes sí dejan espacio intercelular. ¿Ok? ¿Sí se dejó entender, chicos? Sí. Ah, bueno, eso es de la pregunta anterior. Ya, bueno, vamos a seguir con las preguntas. Las uniones de nexo o gaps están formadas por... A ver, chicos, les dije pregunta de examen. A ver, Valeria dice la B. ¿Alguien más? Fernando dice la B. ¿Alguien más, chicos? Ya, bueno, sí tienen razón, chicos, son las conexinas. Las uniones de nexo o gaps están formadas por conexinas, que la unión de las conexinas también se conocen como conexones. Entonces, pueden ponerte conexinas o conexones, pero recuerden que estos están formados por una estructura de 6. 4, 5, 6. Disculpen mis dibujos ahí. Pero recuerden esto, que las uniones de nexo, uniones gaps, van a permitir la comunicación a través de las conexinas. Ahora, chicos, no permiten el paso de moléculas por el espacio intercelular. A ver, me dicen la E, la E. Ya, a ver. Eso está muy fácil, chicos. Recordemos que les habíamos hablado de las uniones comunicantes que sí permitían el paso. Teníamos 3 tipos de uniones, ¿no? Las uniones comunicantes, o también conocidas como las uniones gaps, las uniones oclusivas o estrechas y las uniones adherentes. Ahora, las uniones comunicantes sí permitían el paso de las sustancias a través de ¿qué? A través de las conexinas. Entonces, sí permito que pasen las sustancias y esto lo hace a través de las conexinas.
Luego teníamos a las uniones oclusivas, que recuerden siempre lo que es el rosario, ¿no? Que es como un tipo de cinturón que va a rodear a la célula y es de manera intercalada. Y estos no iban a dejar un espacio intercelular, iban a actuar como una barrera. No iban a permitir, no permiten el paso de moléculas. Entonces, ¿cuál sería la clave? Uniones oclusivas. Mientras que en las uniones adherentes sí había un espacio intercelular, era algo así. Y aquí teníamos a los que están relacionados con los filamentos de actina y con los filamentos intermedios, ¿no? Ya chicos, hasta ahí todo claro para seguir con el siguiente subtema. Ya, genial chicos. Entonces, ya hemos visto lo que es el tema de comunicación celular. Y ahora vayamos por otro lado que también es comunicación celular, pero en este caso vamos a hablar de los receptores. Habíamos hablado de las uniones o de las comunicaciones celulares a través de las uniones, pero en este caso vamos a hablar de los que son los receptores. Ahora, ¿qué es otro tipo de comunicación celular? Entonces, como sabemos, nosotros para sobrevivir tenemos que interactuar con nuestro entorno, ¿sí? Entonces, lo mismo necesita una célula. O sea, una célula no puede vivir por sí misma, necesita interactuar con el entorno. Entonces, encontramos un tipo de comunicación celular que puede ser eléctrica o química. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la comunicación eléctrica es mucho más rápida a comparación que la química. Mira, ahora, ejemplos de eléctricas. La comunicación eléctrica por lo general lo tienen los nervios y los músculos, y estos van a consistir en los que son las descargas eléctricas. Y por el lado de la química, que es una comunicación mucho más lenta, se encarga de amplificar la señal y del cálculo de la señal. Entonces, cuando te hablen de señal, por lo general es comunicación química. Y cuando te hablen de descargas eléctricas, es una comunicación eléctrica. Lo que quiero que recuerden aquí es que la comunicación eléctrica es mucho más rápida, a comparación de la química, que es lenta. Entonces, de lo que vamos a hablar, todo lo que queda de la historia es acerca de esa comunicación que se da mediadas por receptores. Entonces, nosotros tenemos una célula señal, es decir, una célula que produce la señal que va a ir a otra célula. Entonces, esta célula señal, aquí tenemos las células con sus señales, las cuales las va a sacar hacia el espacio extracelular, ¿no? Entonces, estas señales van a viajar. Puede ser que estas señales vayan a una célula muy cercana, o pueden ser que esas señales sean para la misma célula, o pueden ser que esas señales viajen a través de la sangre. Recuerdan que les había hablado sobre las hormonas como la insulina que viajan a través de la sangre. Entonces, esas señales van a llegar a otra célula que es la célula receptor o también conocida como la célula diana. Esta palabra la van a escuchar mucho de aquí para adelante, que es la diana, como también existen órganos dianos. Ahorita vamos a hablar de las células dianas. Entonces, estas células dianas van a tener la presencia de un receptor, ¿no? Este receptor va a ser el que esté encargado de recibir cualquier tipo de señal. Entonces, este es el receptor, llega la señal, entonces se juntan, ¿no? Y entonces el receptor, al interactuar con la señal, va a generar un mecanismo dentro de la célula, una respuesta. Ahora, esas señales no van a ser lo mismo para todas las células. Pueden ser una señal de destrúyete, una señal de secreta algo, una señal de cálmate, o sea, miles de funciones. Entonces, lo que yo quiero que recuerden aquí es que la célula va a secretar una señal y esta señal va a ir hacia otra célula diana, y ¿quién lo va a recibir? Lo va a recibir el receptor. ¿Sí?
Ahora, como habíamos dicho, una célula para sobrevivir necesita interactuar con su entorno. Vamos a hablar de la supervivencia. La supervivencia es, por ejemplo, esas señales, ¿no? Como les dije, estas señales les pueden decir, comuniquen, o sea, que reciban órdenes. O les puede decir, vigila, necesita saber qué órdenes son buenas o cuáles son malas. O también te dice, célula, responde, o sea, que haga lo que dice la orden. Entonces, esos son los tres mecanismos con el cual la célula puede actuar al recibir una señal. Que necesitas recibir órdenes, o que necesitas saber si esas órdenes son buenas o malas, o de frente hacer lo que dice la orden. ¿Sí? Entonces, comunicar, vigilar y responder. Ahora, la célula va a depender de muchas señales extracelulares, ya sea factores o acciones. Como les dije, esas señales no van a ser los mismos para las distintas células. Por ejemplo, si hay una señal, ese es un ejemplo, o sea, dinámica, no necesariamente porque sea ABC, siempre va a ser sobrevivencia. Cuando hay una ABC, le llega a la célula receptora, esta señal le va a decir sobrevive. Entonces la célula sobrevive y sigue tal cual. Pero, por ejemplo, si además de llegar la señal A, B, C, llega una señal de tipo F, de tipo G, le va a decir célula, divídete. Y entonces la célula va a hacer caso a esta señal y se va a dividir. O bien puede ser, en vez de que sea una señal F y G, va a ser una señal D y E. Entonces le va a decir, célula, ya no quiero que te dividas, quiero que te diferencies. Entonces ya no va a ser una célula, por ejemplo, cuboidal, sino va a ser una célula tipo, no sé, tipo neuronal con su soma, pero se diferencia, ¿no? Entonces, otra señal puede ser como que muérete. Entonces, viene una señal a tu célula y le dice muérete, y entonces la célula se muere. ¿Sí? Entonces, hasta ahí todo claro, chicos. Sí, todo claro. Ya, genial, chicos. Continuemos. Ahora, eso va a tener etapas, ¿no? Primero, recuerden que les había hablado de una célula productora y una célula receptora o una célula diana. Entonces, nos situamos en la célula productora como primer paso. Esta célula productora va a querer transmitir un mensaje y entonces lo va a hacer sintetizando alguna molécula, alguna señal que se va a unir con el receptor. Entonces, al sintetizarlo, luego lo libera. Entonces, al liberarse, va a viajar a través de un transporte. Puede ser, por ejemplo, a través de la sangre. Entonces, lo sintetizo, lo libero, viajo, o sea, a través del transporte, y luego se genera una detección. ¿Cuál es la detección o en qué consiste la detección? Es cuando la señal se une al receptor. Entonces, detecto esa señal y el fin de la comunicación celular a través de señales en la unión de un receptor con una molécula es generar un efecto biológico. Sí, el efecto biológico es realizar lo que me está diciendo esa señal. Lo que quiere la otra célula que haga yo como célula receptora es el efecto biológico. Y finalmente, esto se va a eliminar. Sí, finalmente es una eliminación. Entonces, chicos, recuerden esos 6 pasos. Síntesis, liberación, transporte, lo detecto, luego hago mi efecto biológico y finalmente esto se elimina. Esa sustancia se va a eliminar. Ahora, la célula va a responder a estímulos. El mensajero, que es la señal o la molécula que las que estoy hablando, eso de color celeste, entonces este mensajero va a ser sintetizado por la célula emisora. ¿Qué es célula emisora? También conocido como célula productora. Entonces, y va a llevar el estímulo a la célula blanca o célula diana. Entonces, el mensajero va a ser quien acompaña al estímulo. Entonces, cuando el estímulo llega al receptor, se va a dar el efecto biológico. Ahora, por lo regular, este mensajero va a ser de tipo específico. Por lo regular. Ahora, un mismo mensajero puede estimular a diferentes células.
aquí, por ejemplo, tenemos las señales o los estímulos, también conocidos señales o estímulos. Y también van a secretar a la misma vez los mensajeros. Entonces, estos mensajeros van a acompañar a las señales. ¿Para qué? Para que se pueda unir a su receptor. Por lo general, estos mensajeros químicos van a ser de tipo específico. Y bueno, finalmente lo que es el fin de la comunicación receptor-señal, receptor-estímulo, es el efecto biológico. ¿Sí? Ahora, a veces no confunden porque tú dices célula emisora y tú dices, no, no es lo mismo que célula productora. Sí, para este caso sí es lo mismo, chicos. Ahora, ¿qué es la transducción de señales? Este es el proceso por el que un tipo de señal es convertido a otro. Por ejemplo, primero tenemos un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Un teléfono va a convertir una señal eléctrica en una señal sonora. Entonces estamos cambiando el tipo de señal, va a ser convertido de una señal eléctrica a una señal sonora. Y lo mismo pasa en nuestras células, ¿no? Una célula blanco se convierte en una célula blanco convierte una señal extracelular de la molécula a una señal intracelular de la molécula B. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos nuestra célula emisora y nuestra célula blanco o nuestra célula diana. Entonces, estas van a transmitir, por ejemplo, una molécula A, ¿no? Y entonces, al momento en que la molécula A llega al receptor, esta la va a convertir en una molécula B. Entonces, ese cambio de señal es conocido como la transducción. Es el proceso por el cual un tipo de señal es convertido en otro. Ya, mira aquí en el ejemplo, ¿no? Tenemos una señal extracelular de tipo A, cuando se une al receptor dentro de la célula va a ser convertido en una molécula tipo B. Ahora, existen dos métodos de transducción. Tenemos una señalización de tipo endocrina y una señalización sináptica. La señalización endocrina viaja a través del torrente sanguíneo. Por lo general lo hacen las hormonas. Y luego tenemos una señalización sináptica que es a través de un impulso nervioso. La señalización endocrina es lenta a comparación de la sináptica, que es rápida y además tiene una mayor precisión. Luego tenemos a la señalización endocrina, que es a concentraciones bajas, mientras que la señalización sináptica es a concentraciones altas. Ahora, la señalización endocrina tiene una afinidad alta por su receptor, a comparación de la sináptica, que tiene una afinidad baja. Entonces, la señalización endocrina tiene varias moléculas señal, mientras que la señalización sináptica es un neurotransmisor. Ya, entonces, estas diferencias son claves, entonces tienen que aprendérselas, chicos, y es memoria básicamente. Ahora, aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos el torrente sanguíneo, donde están viajando varias hormonas. Entonces, estas hormonas, que son la señalización endocrina, van a llegar a una célula. Entonces, aquí varias células dianas, que son las células receptoras, van a interactuar con la hormona, que es la señalización endocrina. Luego tenemos la señalización sináptica, que lo hacen a través del impulso nervioso, es decir, en la sinapsis. Entonces, aquí tenemos una neurona. Entonces, esta neurona va a tener sus receptores presinápticos como sus receptores posinápticos. Entonces, esta es la célula diana. Va a dejar sus neurotransmisores y estos neurotransmisores van a excitar a la célula. Por ejemplo, cuando lleven fármaco van a ver que van a secretar, por ejemplo, cuando secretan glutamato, ¿no? Entonces tenemos una célula y esta célula tiene su receptor. Y secreto glutamato, entonces el glutamato lo que va a hacer es a la célula excítate, entonces la célula se excita. Pero, por ejemplo, tenemos a otro que es el GABA. Entonces el GABA lo que le va a decir a la célula, no te excites, inhíbete. Entonces por lo general eso es el mecanismo del diazepam, ¿no? Por eso te da sueño y todo eso. Ahora, bueno, eso básicamente. Eh, ¿Alguna duda acerca de la traducción o de las etapas? Ok, genial.
Bueno, digamos... A ver, bueno, estamos hablando del receptor, ¿no? Quien era el que se encontraba, no solo se puede encontrar en la membrana celular, sino también se puede encontrar en el citoplasma hasta en el núcleo. Mira, un receptor es un complejo molecular localizado a nivel tanto de la membrana celular como intracelular. ¿Cuándo es intracelular? Cuando se encuentra en el citoplasma, por ejemplo, es el citoplasma, ¿no? Esta es la membrana. En la membrana tenemos el receptor extracelular, ¿ya? Esto en la membrana celular. A nivel intracelular sí tenemos a los que son los receptores en el citoplasma, al receptor en el núcleo, o sea, el núcleo celular, ahí vamos a encontrar un receptor, pero también en las diapositivas nos dicen que vamos a encontrar, por ejemplo, un receptor en alguna organela, por ejemplo, en una mitocondria, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar los receptores. Entonces, si te ponen en el examen, los receptores son únicamente localizados en la membrana extracelular, ¿qué marcarían ustedes, chicos? En la membrana. Únicamente en la membrana. Falso, ¿verdad, chicos? Porque, o sea, estamos diciendo que los receptores no solo se encuentran en la membrana, sino también en el citoplasma y en el núcleo. Ahora, el receptor va a tener una unión selectiva con el ligando. Es decir, yo tengo mi célula y mi receptor es para un triangulito, ¿no? Así, a rasgos gráficos, ¿no? Mi receptor es para un triangulito. Entonces, viene un circulito. El circulito se quiere unir a mi receptor para un triangulito, no se va a poder, porque mi receptor es únicamente para el triangulito. Únicamente para el triangulito. Entonces, eso es una unión selectiva. El receptor es selectivo para un ligando, ¿sí? El ligando, es que hay varios nombres, o sea, les he dicho señales, les he dicho estímulos, pero también son conocidos como ligandos. Sí, ahora, como les había dicho, cuando un receptor se une a su ligando, ¿qué va a pasar? Se va a dar el efecto biológico. Entonces, por eso se dice que genera el efecto biológico. Ahora, como les había dicho, los tipos de receptores, que son los receptores que se encuentran en la superficie celular, que es específicamente los que se encuentran en la membrana plasmática. Entonces, aquí tenemos un receptor de la membrana, unido a su ligando, ¿no? Ahora, luego tenemos receptores que se encuentran dentro de la célula, por eso es intracelular, que pueden ser en el citoplasma, puede ser, en este caso es un receptor intranuclear, o sea, dentro del núcleo. Y bueno, también hay otros que pueden ser en las organelas. En las organelas. ¿Ya? Ahora, aquí hay una cuestión según el ligando, ¿no? El ligando, si es hidrofóbico, es porque tiene una unión dentro de la célula. ¿Por qué, chicos? Eso es razonamiento. Recuerden que nosotros hablamos de la membrana plasmática, que está formado por fosfolípidos. Lo que se encontraba dentro era lo recuerden, chicos, cómo era hidrofílico, hidrofóbico. No se pueden olvidar, chicos, lo acaban de ver para su parcial. Las cabecitas que eran, chicos, hidrofílico, hidrofóbico, y las colitas que eran. Recuerden que si no podían estar en contacto con el medio extracelular eran hidrofóbicos, mientras que las cabecitas eran hidrofílicos. Entonces, si me dicen que va a estar dentro, es decir, van a ser moléculas que van a ser hidrofóbicas. Y luego tenemos a los receptores que se van a encontrar en el extracelular. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener a la membrana lipídica, ¿no? Entonces, esta membrana lipídica está compuesto por lípidos. Entonces, el receptor, bueno, perdón, el ligando debe ser un ligando de tipo hidrofílico, o sea, que puede estar en contacto con estos lípidos, ¿ya? Entonces, ya. Bueno, las características es que son hidrofílicos, tienen regiones expuestas hacia el medio extracelular
Concentración muy baja en la célula, afinidad muy alta por el ligando, como les dije, si viene una bolita no se une porque es un receptor para un triángulo, pero si viene un triángulo sí se une, ¿ya? Ahora, es especificidad de unión muy alta, tienen una unión, puede ser una unión reversible, como también hay uniones irreversibles, pero tienen ambas con el ligando y tienen la capacidad de realizar una transducción de señal. Como ya les dije que era la transducción, convertir la señal de un tipo a la señal de otro tipo, ¿no? Y también constituyen menos del 0,01% del total de las proteínas presentes en la célula. Ahora, las moléculas señal van a actuar en diferentes distancias. Puede ser comunicación endocrina, como lo habíamos visto a través de la sangre, una comunicación neuronal a través de los estímulos, de los impulsos eléctricos, también una comunicación paracrina, eso lo habíamos visto, recuerdan, clases anteriores, autocrina para la misma célula o interacciones directas entre receptores de membranas celulares y también comunicaciones a través de las uniones tipo GAP. Ahora, no se traumen que aquí está todo, les he tratado de resumir en este cuadrito. Por ejemplo, ya. Cuando hablemos de la señalización endocrina, las hormonas se van a transportar a través del sistema circulatorio, ¿no? Aquí tenemos una célula endocrina que es la célula productora. Entonces va a producir su hormona y entonces esta hormona va a viajar a través del torrente sanguíneo. Entonces va a llegar a una célula receptora, a una célula diana. Entonces, ¿qué significa? Te das cuenta que la célula emisora de la célula receptora están totalmente lejanas, ¿no? Por eso tienen que viajar a través de los vasos sanguíneos. Entonces, las características claves de la endocrina es viaja a través del sistema circulatorio porque las células que se van a comunicar son muy lejanas. Y un clásico ejemplo son las hormonas. Ahora, tenemos la señalización paracrina y la señalización neuronal. Ambos, tanto en la señalización paracrina como en la señalización neuronal, la célula diana va a estar cercana a la célula productora, es decir, van a estar a escasos micrómetros. Por ejemplo, tenemos una señal paracrina, que recuerdan que lo habíamos visto anteriormente, que es para la célula que está al costado. Entonces, tenemos una célula emisora, produce su ligando y entonces lo va a llevar a una célula cercana, es decir, a una célula diana. Por eso te das cuenta que está cercana y no necesita de la vía como la sangre, por ejemplo. ¿Y cuál es un claro ejemplo de la célula paracrina? Son los factores de crecimiento. Luego, por otro lado, tenemos la señalización neuronal, por ejemplo, cuando hemos hablado de la sinapsis, ¿no? Las células, exactamente las neuronas, se van a encontrar cercanas. Por ejemplo, aquí tenemos una neurona que va a liberar los que son los neurotransmisores y esto se conoce como sinapsis y va a llegar a la célula, a la otra siguiente neurona, ¿no? A sus receptores posinápticos. Entonces, el receptor presináptico, su receptor posináptico. Aquí tenemos la liberación de los neurotransmisores que van a llegar a hacer su efecto en la próxima neurona. Y eso se conoce como sinapsis. Entonces, estoy repitiendo la palabra neurotransmisores, por eso un claro ejemplo de la señalización neuronal son los neurotransmisores. Ahora, hablamos de la señalización autocrina, que es la señalización auto, ¿no? Para ellos mismos, auto propio. Entonces, la señal va a afectar a su misma célula. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra célula que va a liberar sus ligandos, pero sus ligandos van a actuar en sus propios receptores. Entonces, esto es frecuente en células tumorales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos a los macrófagos y al interferón. Dentro de los últimos tenemos a la interacción directa entre receptores de membranas celulares. Por ejemplo, las proteínas de las membranas plasmáticas específicas de una célula van a interactuar de forma directa con receptores específicos de la membrana celular adyacente. Es decir, aquí tenemos nuestro receptor. Esta es una célula que tiene su receptor. Y aquí tenemos otra célula con su receptor. Entonces, ambas células van a interactuar en forma directa con sus receptores de las membranas adyacentes, ¿sí? Ahora, finalmente tenemos la comunicación a través de las uniones GAPS, que es por contacto con otras células o con la membrana extracelular mediante moléculas de adhesión celular. Ya lo hemos hablado anteriormente, las uniones comunicantes, uniones de nexo, uniones GAPS,
que están formados por las conexinas, ¿no? Entonces, estas conexinas van a permitir el paso de las sustancias. ¿Y qué tipo de sustancias, no? Los habíamos visto como moléculas de pequeño tamaño, ¿no? Pequeñas moléculas de señalización intracelular como el calcio, el AMP cíclico, pero ojo, no podían pasar las proteínas, recuérdenlo. Y era muy común en los tejidos, en los tejidos musculares, por ejemplo, en el tejido del músculo cardíaco y también en los músculos lisos. Entonces, aquí también te lo vuelven a repetir, chicos. Hasta ahí todo claro. He tratado de resumir creo que como en estos de aquí no me habían como 10 diapositivas. No sé si me logré entender. ¿O no? Chicos, ¿se me logró entender? Para yo sé que quieren entrar a las otras asesorías, también tengo que correr con el tiempo. Voy a ir avanzando, ¿sí? Ya, bueno, recuerdan que habíamos hablado del ligando, habíamos hablado del receptor, y ahora vamos a hablar del ligando, que era la señal, ¿no? El triangulito que se iba a unir a su receptor de triangulito. Entonces, este ligando, como les dije, también es conocido como primer mensajero, como molécula señal, como molécula mensaje o como señal biológica o hasta agonista. Esta palabra lo van a ver mucho en farmacología, agonistas. Y también pueden ser conocidas como hormonas que sirven para la comunicación endocrina. Ahora, entonces, como recordamos, la misma señal química puede generar diferentes respuestas en diferentes células blancos, que eran las células blancos, las células diana. Por ejemplo, tenemos la acetilcolina, que es el ligando. Esta acetilcolina es el ligando en esta ocasión. Ahora, este ligando, si bien es cierto, es el mismo, es decir, acetilcolina, va a actuar de manera distinta en diferentes sistemas. Por ejemplo, si la acetilcolina le doy este ligando de acetilcolina a un receptor en la célula muscular, lo que va a permitir es la contracción. Pero si este ligando de acetilcolina, a comparación de una célula muscular, le doy a una célula glandular, no va a producir contracción, sino va a producir secreción. Pero si esta acetilcolina, que es el mismo ligando, le doy a una célula cardíaca, va a generar con relajación, perdón. Entonces, tú me dirías, pero pucha, la acetilcolina hace contracción, ¿por qué la clave dice relajación? Porque depende el tipo de tejido donde actúe. Porque si actúa en una célula muscular, genera contracción, pero si actúa en una célula cardíaca, genera relajación. ¿Sí? Ahora, bueno, les he tratado de resumir también este cuadrito, lo que son las moléculas señalizadoras. Por ejemplo, estos ligandos pueden ser hormonas, pueden ser mediadores locales o pueden ser neurotransmisores. Cuando son neurotransmisores, como les dije, tenemos al GABA y a la acetilcolina. El GABA era un inhibidor, ¿te acuerdas? Entonces, es un inhibidor del sistema nervioso central. Y la acetilcolina es un excitador, entonces esa es la diferencia. Por ejemplo, la acetilcolina también como el glutamato son excitadores, entonces acetilcolina, excitador, mientras que el GABA es un inhibidor, es decir, van a tener diferentes funciones en la célula. Y estos van a tener como lugar de origen las terminaciones nerviosas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una neurona, su terminal. Entonces aquí este va a liberar los que son la acetilcolina, el GABA, y va a tener al soma de una neurona, de la neurona siguiente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los mediadores locales, tenemos al factor de crecimiento, a la histamina y al óxido nítrico, donde su lugar de origen del factor de crecimiento son células diversas, de la histamina son los mastocitos, esto recuérdenlo siempre, histamina, mastocitos. Y el óxido nítrico va a tener como lugar de origen no solo células nerviosas, sino también endoteliales. Y bueno, aquí tienen algunas funciones que hacen cada uno, ¿no? El factor de crecimiento estimula lo que es la proliferación celular, la histamina dilata y permeabiliza los vasos sanguíneos y el óxido nítrico relaja a los que es el músculo liso y regula las actividades de las células nerviosas. Y bueno, finalmente otras moléculas señalizadoras, otro ligando son las hormonas. Tenemos a la adrenalina, al estradiol, al glucagón y a la insulina.
La insulina está producida por las células beta del páncreas y se encarga de la captación de la glucosa. Eso ya les expliqué. Recuerdan que la insulina viajaba por la sangre y lo que permitía era captar una glucosa y llevarla a una célula, permitir el paso de la glucosa a la célula. Entonces, eso es lo que hace la insulina. También tenemos el glucagón, que es secretado por las células alfa del páncreas y estimula la síntesis de glucosa. Y el estradiol es lugar de origen es el ovario y es para mantener los caracteres sexuales. Y la adrenalina, el lugar de origen es la glándula suprarrenal para aumentar la presión arterial. ¿Ya? Ahora, bueno, sabemos que incluyen proteínas, pequeños péptidos, aminoácidos, nucleótidos, esteroides, retinoides, derivados de ácidos grasos. Y todo lo que hemos visto, todo lo que está aquí, es lo que nos están diciendo aquí. Ahora, estas moléculas van a ser liberadas por la célula señal y también modifica las propiedades del receptor que luego transmiten a la célula. Esto sí, recuerden los chicos, trato de organizarlo en un cuadro para que lo tengan mucho más fácil, porque a veces algunos son muy visuales y las diapositivas que te dan el profe a veces son un poco complicadas de entenderlas, ¿no? Y bueno, ya, para finalizar, esta es la última diapositiva. Hablamos que durante la interacción entre un ligando y un receptor, recuerden, va a ocurrir lo que les he dicho desde el principio, ¿no? El efecto biológico. Ahora, nos dice, ¿qué más ocurre? El reconocimiento espacial, que es orientación de átomos, interacción de electrones. También los cambios conformacionales, que es cambiar su estructura. Y finalmente se va a iniciar una secuencia de reacciones generadores de una respuesta celular específica. Y eso es conocido como las cascadas de reacciones intracelulares, es decir, las reacciones que van a ocurrir dentro de la célula que ha receptado lo que es el ligando, ¿no? Tenemos nuestra célula con su receptor, viene ligando, y el ligando lo que hace es que reconozca, el primer paso de la interacción es el reconocimiento espacial. Luego, puede ser que le diga cambia tu estructura, entonces la célula cambia su estructura y además se va a generar lo que es el efecto biológico, que es que se den distintas reacciones dentro de la célula. Por eso son una cascada de reacciones intracelulares que ocurren dentro de la célula. Entonces, como habíamos dicho también, los receptores no solo se van a encontrar en la membrana plasmática, que es por lo general, ¿no? Siempre cuando tú recuerdas receptor lo dibujas en la membrana plasmática, pero no, también se encuentra en el citoplasma, en organelas y en los núcleos. En el núcleo, perdón, porque una célula tiene un núcleo. Entonces, la membrana celular, ¿cuáles son los tipos de receptores? Esto es memoria, chicos, para que lo lean. Hormonas peptídicas, neurotransmisores, fotones, citoquinas, factores de crecimiento, ATP, adenosina, antígenos, fragmentos de complemento e inmunoglobulinas. Miren, aquí podemos observar los que son los receptores de membrana, porque aquí está la bicapa lipídica y aquí están los receptores. Y dentro de estos receptores de membrana tenemos a los receptores de canales iónicos y a los receptores metabotrópicos, o también conocidos como los receptores de proteína G, y también a los receptores con actividad enzimática intrínseca. Los iónicos son para iones, ¿no? En este caso, por ejemplo, la acetilcolina. Y los receptores de proteína G, por lo general, son para la adrenalina, la serotonina y el glucagón. Y los receptores con actividad enzimática intrínseca se activan con la unión del ligando. Por ejemplo, aquí tenemos al guanilato ciclasa. Ahora, luego tenemos a los receptores citoplasmáticos, que eso es memoria también. ¿Cuáles son los receptores citoplasmáticos? Las hormonas esteroideas y para el óxido nítrico. Luego, los receptores en organelas es un receptor para el ionositol 3-fosfato. Y luego tenemos para los receptores nucleares, es decir, dentro del núcleo, que estos receptores, ojo, esto lo van a ver en fisiología, en endocrino, que son, ¿cuáles son los tipos de hormonas que van a tener sus receptores a nivel nuclear? Son las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas. Son las únicas hormonas que tienen sus receptores a nivel nuclear, porque las demás tienen por lo general a nivel de la membrana. Y también los receptores nucleares son los receptores para la vitamina D. Ya, y bueno, aquí tenemos a las hormonas esteroideas, como les dije, que son receptores a nivel citoplasmáticos, es decir, a nivel del citoplasma, y el complejo hormona receptor migra hacia el núcleo de la célula donde se fija con la cromatina y actúa como un factor de transcripción. A ver, esto para que lo lean también, chicos, para que puedan entrar a asesoría de física, pero lo que quiero que recuerden es, te pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es o qué tipo de hormona tiene su receptor a nivel nuclear? ¿O qué tipo de hormona tiene su receptor a nivel citoplasmático?
o qué tipos de hormonas también tienen sus receptores a nivel de la membrana celular. Entonces, esto es memoria. Y también lo que quiero que recuerden es los receptores, ¿no? ¿Qué tipos de receptores se encuentran en el lado de la membrana plasmática? Que son los acoplados a canales iónicos, acoplados a proteína G y los que tienen una actividad intrínseca. A ver, aquí, estos de aquí, los que tienen la proteína G son los que van a encontrar, por ejemplo, su receptor alfa y beta adrenérgico hasta gamma adrenérgico, ¿no? Que son 3 subunidades. Ya, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Todo claro, genial. A ver, chicos, ¿cuál de las siguientes alternativas tiene su receptor en la membrana celular? Así les pueden preguntar la C, aldosterona, la A, acetilcolina. Ya ver, chicos, la clave, como lo dijo su compañera, es acetilcolina, miren. Por eso pueden revisar esta diapositiva para que vean ahí cuáles son los receptores que se encuentran en la membrana celular, ¿no? Aquí tenemos, en la membrana celular tenemos a los receptores de canales iónicos y uno de ellos es la acetilcolina. ¿Ya? ¿Cuáles son las otras claves? A ver, acá los tengo. Por ejemplo, la testosterona, la aldosterona. La testosterona, que son hormonas esteroideas, se puede encontrar en el citoplasmático y también pueden ser receptores nucleares. De ahí me dicen el cortisol, la progesterona, que son 3 tipos de hormonas. Pero aquí en la clave fija, eso también apréndeselo siempre, que es la acetilcolina. La acetilcolina se encuentra en la membrana celular. ¿Sí, chicos? A ver, hasta ahí. Traté de hacerlo lo más corto posible para que puedan entrar a su otra asesoría. ¿Les quedó todo claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo claro. Ya, genial, Fernando. Ahorita les mando el post-test por el chat para que puedan resolverlo, ¿sí, chicos? Y estaré estudiando también la grabación para que puedan realizarlo. Voy a dejar de grabar.